Entonces, pues les quería decir también, bueno, niños, Diana, perdón, me está diciendo que ella tuvo problemas con su computador. Obviamente, créanme que no sé qué pasa, que cuando uno tiene como, es como cuando uno va a imprimir algo y necesita las cosas a tiempo, parece que la impresora sintiera el temor y el afán que uno tiene en el momento. Igual pasa con estos equipos. Pero entonces, sí es un problema que de pronto tenemos que prever nosotros con tiempo. Créanme que antes de empezar el semestre, yo cogí mi equipo y le mandé a hacer mantenimiento preventivo porque yo dije, no, donde el computador suelte la mano, Dios mío, señora, ahí me muero yo porque esta es mi herramienta de trabajo. Y me da cosa con el pobre porque imagínense, él pasa casi que las 24 horas del día prendido, entonces sí es complicado. Bueno, algunos estudiantes me dicen que no son buenos con los dibujos. ¿Qué les dije yo? Que no sean buenos con los dibujos no hay problema. Eh, con tal de que ustedes me hagan un dibujo y se vea claro lo que ustedes me quieren dar a entender, por mí no hay ningún problema. Cierto que yo se los dije y Sí, sí, créanme que profe. algunos me Sí, usted hicieron no lo unos mencionó. dibujos espectaculares y créanme que a esos, aunque tuvieran la explicación bien y los dibujos espectaculares, tuvieron la misma nota de que tuvieron la explicación bien y tuvieron los dibujos como unos matachitos. No tuve en cuenta el super dibujo porque algunos sí me dijeron, profe, yo soy buena para los dibujos, no hay problema. Pero yo sí pensé en eso. Pensé en eso, ¿por qué? Porque yo sé muy bien las capacidades que podemos tener. Algunos somos más artistas que otros en cuanto a toda esa parte. Y créanme que no tuve represalias contra los que no lo hicieron y algunos lo hicieron estilo como es, con colores, marcando cada cosa y todo, y creería que ahí se demorarían un poco de tiempo. Y yo les hice énfasis, yo les dije, no quiero el super dibujo porque sé que se van a demorar, lo que quiero es que quede claro la parte del dibujo, como es la forma del músculo, por lo menos. Yo no les pedí un super dibujo y sin embargo algunos lo hicieron y les fue bien. Como les estaba diciendo, estaba hablando de una de de una estudiante que fue la que tuvo mayor nota. Y hizo unos dibujos, digamos, no el que es super dibujo, pero se ve claro cada uno de los músculos que ella quería mostrar. En el punto número 4 yo creo que ninguno tuvo inconvenientes, creo yo. En el 4 que era el de emparejar. Por ahí creo que uno solo vi que lo hizo como mal. A algunos niños yo me di cuenta de que cogían y tenían como los dibujos ya hechos en algún cuaderno, no sé si del premédico, de qué carajos, es que se veía claro eso. Pero entonces yo no voy a juzgar a nadie y yo voy a retomar como tal las notas del parcial y voy a revisarlas en cuanto a eso. A lo de los dibujos y a los que les dije que parecía. Pero algunos sí me da mucha pena con ustedes. Copiaron las cosas tal cual estaban en las diapositivas. Hasta los mismos ejemplos. O sea, todo y tal cual como las diapositivas. El punto 5 decía que es una palanca y menciona ejemplo de cada una de ellas. Entonces, el ejemplo de cada una de ellas referente esto de cada una de ellas en el cuerpo humano. Entonces ahí algunos sí copiaron lo mismo que yo copié en las clases, que yo les dicté en las clases. El punto 6 decía explicar los tipos de fuerza y hacer un diagrama de cada uno de ellos. Un diagrama de fuerzas, niños. Ustedes no se acuerdan cuando yo les expliqué que teníamos una fuerza y que cómo se representaba el mapa, cómo se representaba, digamos, el peso. El peso se representaba de tal manera si era un plano inclinado, si era como una mesa, si tenía de pronto unas poleas, cómo se representaba ese peso.
Eso es un diagrama de fuerza. Algunos no sé, se enredaron y lo que hicieron fue hacerme como un mapa mental o un mapa conceptual en la cuestión de las fuerzas. Y decía explicar los tipos de fuerza. Algunos solamente me escribieron o me colocaron el dibujito de cada una de las fuerzas y no lo explicaron. En falso y verdadero decía explicar las falsas. A algunos se les olvidó esa parte de explicar las falsas. La 10 a todos nos fue bien en esa, que era la de las posiciones corporales. Todos la sacaron bien. La 11, que era las enfermedades que afectan el aparato locomotor. Algunos simplemente ni siquiera leyeron, sino que copiaron todo al pie de la letra. En los Eh, ejercicios, profe, el discúlpame. primer ejercicio daba 67.8 o .9 aproximado. Profe, qué pena. ¿Me escuchas? Sí, lejito, pero te escucho. Es que no Ah, sé, tengo discúlpame. problemas con el internet. Imagínense que tuve un accidente laboral. Necesito reportarlo mañana porque imagínense que el día que estaba en clase con ustedes, hace 8 días, me pasó corriente los auriculares. O sea, yo estaba en parcial con ustedes y me pasó corriente. O sea, por los dos oídos. Y desde ese día he presentado un dolor grande en el oído izquierdo. Y ahorita estaba que lloraba del dolor. Yo estoy en clase desde las 10 de la mañana. Entonces me eché unas gotitas y me tomé un acetaminofén. El dolor lo tengo, entonces era de esos auriculares que son de introducirse, como los de teléfono. No sé por qué carajos, no, yo no fui al hospital ni nada, pasó la corriente y ese día en el parcial de ustedes fue que me pasó eso. Yo lo que hice fue que al final yo terminé la clase, el parcial, con el altavoz de mi computador. Entonces, desde ese día he tenido molestia, pero hoy ya me duele demasiado. Profe, ¿y de casualidad no tenía el computador conectado a la luz? Sí, entonces fue como que hubo como una recarga de energía, como se subió, Lo que pienso pasa yo. es que eso también varía de pronto en el nivel de estrés que tenga usted, profe, porque cuando uno está en un nivel de estrés muy, muy alto, uno tiende, no sé si usted se ha dado cuenta, pero uno tiende a pasar corriente. Yo no, fíjate que yo estresada no vivo, pero sí vivo muy activa y yo desde siempre he sido una persona que yo te puedo tocar cuando abro la puerta del carro, cuando, digamos, abro la puerta, yo paso corriente hasta a mis hijos. A ellos no les Sí. gusta que yo los toque mucho. Entonces, pues, imagínense, en la noche cuando estoy dormida y mi cobija es de lana, se ven como lucecitas, como si fueran esto, luciérnagas. Es precisamente porque yo vivo muy cargada. Entonces, por eso es que escucho así, el oído izquierdo me duele demasiado y escucho, digamos, un poco así distorsionado. Me toca mañana reportar el accidente ese porque ya llevo 8 días y no lo he hecho y hoy no me contestaron. Entonces mañana me toca ir a ver qué pasa con eso. Bueno, entonces cuéntame, Eros, que me estabas hablando. Ah, solo quería preguntarte si la pregunta 9 era falsa o verdadera. Sí, de pronto ¿La creo qué? que me quedó mal. La pregunta La, nueve, La profe. pregunta 9 la nueve era falsa. era falsa. Sí, la 9 era falsa. Y las demás, las ¿Me, otras dos, me la puedes 7 y la explicar? 8 eran verdaderas. Profe, ¿me Bueno, puedes explicar déjame, por La qué 9 era la era? de la brecha, sí, 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 esa. precisamente por eso, porque la sí brecha es era esa. una distancia, Lo o que sea, es crees son como una nexos. diferenciación entre cada una. Y la Tenía que ser biofísica falsa. es la unión. Era una unión, como un nexo entre ambas Claro. áreas. Ah, gracias. claro. Razón. Y Qué la de pena, las profe. articulaciones fibrosas que están compuestas por colágeno. Porque yo busqué y creo que las articulaciones tienen otro líquido, ¿no es? Que tienen, o no, la verdad no me acuerdo.
No te escuché nada, se me entrecortó todo lo que me dijiste. Ah, perdón, profe. Y en la 8 que dice que las articulaciones fibrosas son aquellas que están compuestas por fibras de colágeno. Es que, si no estoy mal, yo ya leí, lo que recuerdo así por encima de las diapositivas, las que están formadas por colágeno eran los tendones. Y las articulaciones, pues fibrosas, eran de hueso y tenían un líquido, que era como el líquido amniótico, algo así. Entonces, por ahí No, me confundí y por eso puse el falso, algo así. Bueno, cuando hablamos de las articulaciones fibrosas, ellas tienen unas características y entre esas características, pues obviamente es esa, que están compuestas por colágeno. También, digamos, es la unión que, en ellas es la unión que existe, digamos, entre el componente de los huesos con el cartílago, que es la que facilita como tal el movimiento y proporciona la elasticidad. Juan Camilo, ¿por qué no habla, sino que envía? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué envían mensajes? tiene el Profe, micrófono dañado, creo que profe. tiene el micrófono dañado, sí. Ah, vale. Vale, Juan Camila. Esto. Dime, Laura. Profe, ah, Profe, yo te quería decir si existe la posibilidad de pronto, no sé, solucionar el taller de repaso que tú nos enviaste y de pronto como contribuir un poquito a los puntos del parcial como para remediar eso, profe. Es que en serio no sabíamos lo del qué tanto valían y muchos pues nos confiamos en hacerlo más largo pensando que valía más y no. Bueno, vamos a hacer algo, pero tienen plazo hasta mañana, porque yo tengo que subir notas y todavía no termino. Mire, no las he socializado con ustedes. Yo necesito, es más, yo saliendo de esta clase, bueno, eso sí es algo, digamos, muy personal. Yo rezo el rosario todas las noches con mi familia. Mi familia se encuentra en varias partes de Colombia, pero especialmente lo hacemos para unirnos con mi abuela. Entonces nos conectamos todos y rezamos el rosario en familia. Entonces, después de que salga yo a rezar el rosario con mi familia, pues me voy a dedicar a qué? Me voy a dedicar a sacar por listados y a comprender no solamente de la materia de ustedes, sino digamos de laboratorio. Ya de las de laboratorio ya tengo el listado en mi cuaderno porque tengo que comenzar a digitarlas y creo que tengo hasta el sábado. Entonces voy a colocar cómo les queda el 20, que es el parcial, y cómo les queda el 15%, que es las demás notas. Entonces, si yo les voy a hacer eso para que aumenten nota, pues se los voy a hacer, pero hasta que me lo entreguen hasta mañana, por ejemplo, tipo 8 de la noche. ¿Por qué? Porque entonces después yo me acoso y me queda mi fin de semana súper pesadísimo. Entonces, no sé qué digan. Bueno, los Sí, que quieran, profe. ¿no? Está bueno Lo puedo escuchar. ¿poder corregir el parcial, profe? Sí, profe, no hay problema. No todo el parcial, solamente Me los rep- ejercicios. Ah, ok. No, pero perfecto. ¿Cómo así, profe? En la parte de los ejercicios solamente, lo de teoría no. Bueno, espérenme un momentico, que eso también quiero que aclararlo. Algunos de los dos ejercicios le quedaron bien y el último creo que nomás de los que lo hicieron uno solo le quedó bien, no me acuerdo muy bien, creo que sí. Algunos les coloqué como una apreciativa porque digamos el procedimiento estaba un poco bien, pero se enredaron a lo último. Entonces les coloqué como 0.5 porque cada punto valía uno de ejercicio. Entonces, mire, para los que les fue muy bien en los ejercicios, pues simplemente, pues digamos que van a corregir. Pero entonces a los que les fue bien el ejercicio y les fue muy mal en teoría, entonces vamos a hacer así, a cualquiera, o sea, voy a tomarlos así, porque es que no quiero que hagan tanta cosa, porque tampoco quiero calificar mucho. Entonces, lo que les voy a poner a corregir es los que me hagan los 3 ejercicios del parcial y me los hagan bien, les voy a subir alguito, no les voy a decir cuánto, voy a mirar ahora y les subo alguito en la nota del parcial. Los 3 ejercicios. Vale, profe, todo sirve. Profe, Muchísimas gracias. Sí, profe. Profe, una preguntita. Y Señor. en la parte teórica, los que le quedaron mal, profe, ¿también pueden corregir o no? Es que la idea es que se me va mucho, porque imagínate, ustedes son casi 40 estudiantes.
estudiantes yo calificando. Necesitaría una secretaria o un secretario que me ayude, porque así sola no puedo. Yo, Porque profe, es mucho, mucho, mucho. yo me ofrezco de secretaria. Entonces, bueno, Y, sí, profe, ¿y por qué no, señor. digamos, para los que tenemos problemas en la teoría, haces una pregunta, digamos, del punto que, y si responden la pregunta, pues le subes para no ¿Sabes estar qué calificando tanto. pregunta Solo con una me... pregunta, pues, Espérense un momentico, voy a mirar lo de la teoría. Me preocupa mucho el hecho de que algunos no sepan los diferentes tipos de músculos, me preocupa bastante. Y me preocupa también la parte esta. Me preocupa que yo les esté preguntando, por ejemplo, qué son las articulaciones y no me sepan responder. Entonces, quiero que me respondan la pregunta 2, la de los músculos, la diferentes tipos, pero me hagan algo bien presentadito. Tienen desde ahora hasta, bueno, hasta las, qué sé yo, voy a ponerle hasta las 10 de la noche de mañana. Y voy a abrir en Classroom, voy a abrir el espacio para que ustedes lo suban. Si alguno no está de acuerdo, simplemente me dice, profe, yo no voy a hacer nada y por mí no hay problema, ¿vale? Yo me quiero quedar con esa nota y no hay problema. Profe, Pero mil gracias. para los que lo quieran hacer, no hay ningún problema. Pero créanme algo y se los voy a decir de corazón. Estoy muy molesta con ustedes y más que molesta, estoy triste por lo que pasó en la clase del parcial. Estoy, mejor dicho, y yo espero que todo cambie. Recordarles ahora de una que la semana que viene tenemos quiz y el quiz es oral. No me van a preguntar cómo carajos lo voy a hacer porque no sé cómo lo voy a hacer, pero va oral. Y lo único que sé es que cada estudiante va a tener unos 4 minutos para defender la pregunta que yo voy a hacerles. Y va a ser relacionado con lo que vamos a ver por ahora, lo que les voy a mostrar por encimita porque ustedes se van a encargar de estudiarlo a fondo. Entonces, para darle más tiempo para que entreguen el trabajo mañana. Obviamente, el tema va a ser de las contracciones y ahorita se los voy a mostrar. Pero como les dije, muy por encima, porque eso va a mostrar, digamos, le voy a dejar para que ustedes estudien ese tema para el... Claro, Sí, el punto. profesor, Entonces, se te escucha entrecortado, no se entendió. que el quiz va a ser oral, entonces va a ser relacionado con los temas de las contracciones. Yo les voy a hablar muy por encimita ahora. Espero que ¿cómo es? Participen en clase, espero escuchar voces ahorita en clase, que me participen y como les digo, va a ser muy por encimita porque ese tema lo voy a dejar para que ustedes lo estudien bastante para el quiz. El quiz va a ser oral y yo puedo hacerle una o dos preguntitas y van a tener unos 4 minutos para responderlas. Y terminamos la pequeña explicación de las contracciones y les va a quedar el tiempo justo para que ustedes comiencen a hacer las mejoras del parcial. A los que les quedó un solo ejercicio mal y quieren que les suba, deben de presentarme los 3 ejercicios. O sea, yo no voy a subir una décima, 5 décimas, bueno, lo que vaya a subir, yo no lo voy a subir por un solo punto. Tienen que hacer los 3 ejercicios. Y los que quieren que les tenga en cuenta algo de la teoría, pues me hacen el punto 2 de teoría. Obviamente Vale, quiero profe, algo que gracias. sea organizado. Listo. Entonces yo les voy a compartir acá las diapositivas. Espero que carguen porque crean con datos, no sé cómo está la cosa. Profe, Sí. profe, qué pena de pronto si repito lo que usted ya dijo, pero es que tengo como la señal entrecortada, entonces para tener claro si sí entendí lo de la temática del parcial. Entonces, usted nos va a subir un espacio a Classroom para que nosotros podamos subir solamente las correcciones, ¿verdad? Pero exactamente.
Pero Ok. ¿las son qué? Son los 3 ejercicios y el que quiere que le mire la teoría y le suba un poquito, pues me sube la respuesta del punto 2 de la teoría. Por ejemplo, en mi caso, yo no hice un ejercicio y el otro me lo valió por mitad. Entonces yo puedo hacer esos 2 ejercicios, se los envío y me Los hizo falta el 3, punto 2. todos Ok, los tres, me van a perfecto. hacer los 3 ejercicios. Los que quieran correcciones me van a hacer los 3 ejercicios. Y, por ejemplo, el punto 2 también me hizo falta, entonces yo lo puedo enviar. Sí, claro. Gracias, Entonces profe. sería 4 puntos, sería el de teoría, el 2 y los 3 ejercicios. El Listo. 2 es con dibujo, vuelve y repito, Pablo. Profe, el resto de preguntas se eliminan, ¿verdad? Bueno, si uno lo Sí, trabaja en el mismo formato. sí, exactamente. Ok, profe. Solamente me van a presentar eso. Y por favor, márquenme el parcial, que es importante marcar los trabajos. Por favor, les Profe, una agradezco. pregunta. Sí, El punto 2 en el parcial, ¿cuánto vale? todos los puntos valen 0.18. Ok, profe. ¿Cómo? Ok, profe, gracias. Es que alguien habló, no sé, escuché la voz de un niño. Bueno, ya les estoy cargando las diapositivas, espero que me digan que las están viendo. Sí, profe, ya salen. Sí, señora. A mí me saca de las diapositivas. Uy, qué ponche. Bueno, las clases pasadas hablábamos de los diferentes tipos de músculos y obviamente hablábamos de las miofibrillas que yo les dije que hicieran un trabajo sobre el sarcómero, ¿cierto? Los felicito porque la mayoría, por no decir que todos, hicieron un buen trabajo. Algunos sí lo hicieron muy sencillo, pero se notó que se esforzaron en eso. Entonces, aquí voy a hablar de 2 tipos de filamentos contráctiles que tenemos, los gruesos y los finos o delgados. Y ya esto lo habíamos hablado en la clase anterior, pero quiero mencionarlo ¿por qué? Porque obviamente vamos a hablar de las contracciones. Entonces hablábamos también que existen contracciones lentas, intermedias y rápidas, y eso depende de la actividad física que estemos realizando. Si estamos realizando ejercicios aeróbicos, anaeróbicos, o si estamos realizando los 2 al tiempo con una intensidad grande. Tenemos las fibras contráctiles rápidas, eso está formado, digamos, también se denominan blancas. Entonces, eso depende de la intensidad y de la duración que se está realizando y que esté, cuando estamos realizando una actividad física, pues con la cual se esté ejerciendo. Hablamos de las contracciones, de las fibras de contracciones lentas, son las llamadas también rojas. Entonces también depende de eso y aquí hablamos de que las intensidades son medias o moderadas y la duración es larga. Entonces, aquí es donde vamos a comenzar a hablar, digamos, y lo que yo quiero que comiencen a prestarle atención, no vamos a hablar mucho, como les digo, porque ustedes lo van a tener que investigar para estudiar para el quiz. Pero, entonces, vamos a hablar de las contracciones isotónicas. ¿Quién me quiere Profe, se le está entrecortando muchísimo. No se le entiende No se nada. le escuchó bien. dar Profe, se le entrecorta mucho, 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 mucho. No niños? se le ¿Me escucha nada. escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, ¿Me profe. Profe, ya ahora sí, escuchan? ¿Me profe. entienden? Bueno, les estaba diciendo que vamos a hablar sobre las contracciones isotónicas. De aquí en adelante es donde va la temática del quiz. Entonces quiero que por favor presten atención porque no es mucho lo que se va a hablar. Quiero que ustedes complementen información, o sea, investigando. Quiero que aporten aquí a la clase. Y desde aquí es donde va a ser la temática del quiz de la semana. ¿Claro eso? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ¿Quién me profe. quiere decir qué son las contracciones isotónicas?
Profe, bueno, cuando uno iba al gimnasio, una contracción isotónica era como hacer una repetición y que el músculo cambiara como tal su longitud. Gracias, Jaime. ¿Quién Creo que más quiere también, aportar? O también sea, profe, una que se pueden contracción. contraer y en esa contracción existe el cambio de longitud. Ok. ¿Quién me iba a hablar? Por ahí me iba a hablar una nena y la interrumpieron. Sí, profe, también se refiere a cuando el músculo está haciendo una fuerza. Y cuando uno hace flexiones, así como dijo mi compañero Jaime, que va al gimnasio, entonces ahí está haciendo una contracción isotónica. También se habla de contracción isotónica cuando es de distancias, que uno, un ejemplo, estira el brazo, eso también es una contracción isotónica, o si estira la pierna, también. Ok. Bueno, cuando se hablan de este tipo de contracciones, un proceso fisiológico que está definido por un deslizamiento y ese deslizamiento se da mediante la fuerza que se está ejerciendo. Entonces, digamos, el músculo cambia de su longitud. Por eso hablamos de dos tipos. Tenemos la parte de los excéntricos y la parte de la concéntrica. Cuando hablamos de excéntricos es cuando el músculo se alarga y cuando hablamos de concéntrico es cuando el músculo se acorta. ¿Cómo se producen las contracciones musculares? Las contracciones musculares se producen, digamos, a nivel general, a nivel de todos los músculos, ellas se producen de una manera similar. ¿Y cómo se producen ellas? Se producen, digamos, tenemos una diferencia en cuanto a la intensidad de la fuerza que se está ejerciendo y la resistencia como tal que está haciendo el músculo. Entonces, las contracciones se originan como una respuesta como tal que se está dando a través o que está generando la respuesta la fibra muscular. ¿Cómo es ese proceso de la contracción? Comienza con un deslizamiento. El deslizamiento está a partir de que se produce en los filamentos. Ese deslizamiento ocurre a raíz de qué o en la presencia de qué, del ATP. Entonces comienza la cabeza de la proteína de la miosina que se une con la actina, con lo que se produce ese deslizamiento o ese desplazamiento. Y una vez que ya se está generando todo este proceso, es decir, que se realiza el movimiento, ¿qué pasa? La cabeza de la miosina se libera y se produce de nuevo la tensión con una nueva actina. Eso es lo que ocurre completamente en el proceso de una contracción. Profe, como por ejemplo en los sarcómeros. Entonces, este proceso se genera continuamente, múltiples veces, obviamente, hasta que, digamos, el músculo, pues, realiza esa función o realiza dicho movimiento. Entonces, yo les hablaba de que ellos se realizan. Profe, una pregunta respecto al peso que uno le puede meter al músculo como tal. No sé, de pronto varía eso. No, discúlpame, no te escucho muy lejos. Ahora sí, profe. Espérame un momentico para ver si son mis auriculares, no sé qué está pasando. Háblame, por favor. Háblame. Ya, profe. Profe, que si ahí no influye también el peso que uno le meta como tal al músculo. Obviamente, las personas que han ido al gimnasio alguna vez en su vida, ¿tú has ido al gimnasio alguna vez? ¿Vas al gimnasio? Por supuesto, profe. Bueno, entonces tú te das cuenta que en diferentes tipos de ejercicio, pues obviamente tú realizas un esfuerzo mayor, dependiendo el peso que tú estés alzando, ¿cierto? O el ejercicio que tú estés haciendo. No es lo mismo hacer una avanzada, qué sé yo, hacer un peso muerto, digámoslo así, si estás trabajando aductores, hacer un peso muerto con una mancuerna de qué sé yo, de unos
de unos 10 a hacerlo con uno de 30, ¿cierto? Obviamente, la dificultad o el esfuerzo que tú realizas a 10 no es como que sentar uno. Entonces, eso también depende. Pero ¿de qué depende también más ese tipo, digamos, los tipos de contracciones isotónicas? El movimiento, la parte del cuerpo la cual estoy ejercitando yo en el momento. ¿Quién me puede dar un ejemplo de las contracciones excéntricas? ¿O quién me dice cuáles son ese tipo de contracciones excéntricas? Cuando nos estiramos, cuando se- profe, que Bueno, digamos uno quiere abrir las piernas o alcanzar, ¿no? bueno, hablando de una definición de pronto más elaborada, digo yo, cuando se produce una contracción excéntrica, se produce en movimientos donde lo que se hace es alejar dos superficies corporales. De esa manera se ocurre una contracción excéntrica. Entonces, un ejemplo de esto puede ser cuando extendemos el codo o cuando flexionamos la rodilla. Ese es un ejemplo de ello. Y las concentraciones concéntricas son todo lo contrario a las excéntricas. Entonces, es cuando, digamos así, se producen movimientos contrarios al otro. ¿Qué ejemplo puede ser? Cuando cuando flexionamos el codo o cuando las rodillas se extienden. ¿Me están escuchando, niños? Sí, profe. Sí, Señora. profe. Entonces, cuando yo hablo de las contracciones excéntricas, yo les hablaba de que el músculo se alarga y en las concéntricas el músculo se acorta. ¿Cómo se producen? Ya les expliqué cómo se producían. ¿En qué movimientos se dan? Digamos, ya también se los dije que era dependiendo de los movimientos que hacíamos de extensión, ¿cierto? Cuando extendíamos o cuando acercábamos como tal las superficies de dos partes del cuerpo. ¿Y cuál es la importancia de esa contracción? ¿Quién me dice? Porque nos permite realizar distintos movimientos, como mover las piernas, los brazos, las Aumentar manos. el músculo. Bueno, les voy a decir el punto como más importante de este tipo de contracciones es que por medio de ellas, de las contracciones isotónicas, es que nosotros podemos realizar los diferentes movimientos de nuestra vida cotidiana. Por eso son importantes las contracciones isotónicas, porque nos permiten movernos en nuestro, digamos, en nuestro entorno, caminar, agarrar algún objeto, mover las manos, qué sé yo. Bueno, ahora voy a hablar de las contracciones isométricas. ¿Quién me dice cuáles son esas contracciones? ¿No saben cuáles son? Lo contrario a las isométricas. Entonces, ¿contrario en qué sentido? Porque estas El mantienen músculo en esta que contracción el músculo permanece estático. Profe, en esta contracción el músculo permanece estático, es decir, pues no se alarga, no se acorta y su longitud pues no varía. Es lo contrario al anterior. Profe, Señores. no sé si está equivocada. Bueno, señores. ¿Sí? Iba a comentar que no sé si está equivocada, pero bueno, además de que su longitud no varía, igual no sé cómo explicarlo, pero igual el músculo se contrae, no sé si me entiende. O sea, no se realiza como tal un movimiento visible,
Me imagino que es lo que Pero quieres son decir. elásticos. Exacto. Por ejemplo, cuando se está haciendo como una plancha que uno contrae los músculos como para tesarlos, pero no hay acortamiento ni alargamiento de las fibras musculares. Hay tensión. Exactamente. Hay deslizamiento de las fibrillas. Es decir, eso se realiza como tal, ahí se está realizando algo, pero nosotros a simple vista no podemos verlo, pero se está realizando algo ahí. Es decir, está haciendo un efecto, está viendo deslizamiento, está trabajando la actina con la miosina, está haciendo todo eso, pero nosotros no logramos verlo. Realmente estas contracciones lo que hacen es que producen una fuerza motora y como tal se producen. Ejemplo, la compañera lo dijo, uno de los ejemplos claros de la contracción isométrica son las planchas, que uno demora 1 minuto en una plancha y es una eternidad. ¿Cierto? Una eternidad y media, profe. Sí, entonces eso, yo ayer hice planchas en el gimnasio, uy, Virgen Santa. Entonces, son, digamos así, son características de ella. Entonces, son procesos fisiológicos que generan una tensión. La compañera lo dijo, ¿cierto? Una tensión del músculo, pero que las fibras musculares se mantienen en la misma longitud. Es decir, ellas no van a variar, pero existen como tal esa tensión a nivel muscular. Y son diferentes a las isotónicas porque aquí no estamos generando movimiento como tal de lo que es alargamiento y acortamiento. ¿Cómo se da esa contracción isométrica? Este tipo de contracción muscular se genera una tensión constante que hace que se genere el desplazamiento de los filamentos musculares, luego las proteínas la actina y la miosina se unen y generan una fuerza para que se logre el movimiento final. Obviamente eso nosotros no logramos verlo a simple vista, ¿cierto? Esto quiere decir que aunque las fibras se encuentren bajo una fuerza que varía, estas no se alargan ni se acortan, sino que más bien se mantienen fuertes y resistiendo los factores externos, a diferencia de las excéntricas y las concéntricas, que sí producen un movimiento visible. ¿Para qué sirven las contracciones isométricas? Para darle rigidez al cuerpo, para que no se caiga, para que se mantenga erguido, perdón. Sí, como para mantener una postura, diría yo, o sea, porque se genera una tensión como tal. Bueno, Pero y te no voy es. a decir, por ejemplo, si yo trabajo planchas, cuando a mí me ponen a trabajar en un gimnasio planchas, ¿qué hago? ¿Qué estoy trabajando ahí? La fuerza. El abdomen. Y abdomen, pero también, no solamente el abdomen. Abdomen, glúteo, o sea, de todo. La plancha es muy general. Brazos. Brazos, hasta algunos músculos de la espalda, creo, lo que son los que están en la parte posterior de las piernas también. Los músculos de las piernas. Es uno de, fíjense que no estamos realizando como tal movimiento, pero estamos trabajando bastantes partes del cuerpo. Profe, qué pena, a la compañera Angie Daniela Ramírez se le fue el internet, entonces por si ella se sale de la clase para que sepa. Ok. Espérenme un momento, niños. Qué pena con ustedes.
Bueno, niños, seguimos. Entonces, en nuestro cuerpo necesitamos diferentes tipos de contracciones porque debido a ellas, pues nos permite realizar diferentes tipos de movilidad y también nos permite a nosotros, digamos, de cierta manera tonificar y mantener el cuerpo de nosotros, digamos, de una mejor forma. ¿En qué movimiento se producen las contracciones isométricas? Se producen cuando ya sabemos este tipo de contracciones no generan movimiento, entonces ya habíamos hablado de que se producen cuando, digamos, nos encontramos en una posición estática en equilibrio. ¿Quién ha escuchado sobre estas contracciones? ¿Sí las han escuchado? Por mi parte, no, profe. Por mi parte tampoco, profe. Bueno, Pues nosotros hablamos. isocinéticas. Ah, bueno. Bueno, sí, cuéntame, sí, Jaime. No, pues por el nombre, isocinética, Ajá. cinética tiene que ver con el movimiento, ¿no? Isocinética, pues movimientos varios. La cinética Muchos es una rama de la física que estudia el movimiento. Ajá, entonces, ¿cómo lo complementas? Pues me imagino que ¿no? quiere ver todos los tipos de movimiento que se pueden hacer, eh, em, no sé, con los músculos, porque son distintos, ¿no? O más bien la velocidad en la que el músculo realiza el movimiento. Bueno, las primeras que son las ausotónicas, esas tienen que ver con combinaciones de los dos tipos de contracciones musculares, las isotónicas y las isométricas. Entonces, digamos, se presentan, digamos, al iniciar un movimiento, se presenta una contracción muscular que se produce, digamos, en la parte isotónica y que posteriormente se convierte como tal, se convierte en una contracción isométrica. Y la parte de las isocinéticas, bueno, un ejemplo de las autosónicas tenemos el estiramiento, digamos, de los extensores con los pies juntos cuando estamos en el gimnasio, que son como unas bandas. ¿Sí saben cuáles son esos ejercicios? Que, digamos, tenemos las bandas con los pies y pues comenzamos a realizar estiramiento de esas gomas o de esas bandas elásticas o de esos extensores. Sí, profe, sí. Bueno, y las contracciones isocinéticas, estas son contracciones musculares que se producen cuando, digamos, tenemos una contracción máxima que se está ocurriendo en un músculo y tenemos que se produce a una velocidad constante. Entonces, digamos, es difícil, digamos, en el gimnasio hacer repeticiones y que siempre mantengas la misma velocidad en el ejercicio. Digamos, si pasado cierto tiempo, obviamente tú vas a tener un desgaste. Y de pronto, si tú estás haciendo 6 repeticiones de 30, pues tú las primeras 3 series tú las haces bien, pero ya después de la cuarta ya tú no la haces con la misma rapidez. Claro, esa parte. Uy. O sea, isocinéticas es lo máximo que puede contraerse y estirarse un músculo en una velocidad constante, ¿sí? Exactamente, cuando se está realizando una contracción máxima del músculo, pero con una velocidad constante. Entonces, digamos, en diferentes tipos de movimiento. ¿Dónde se ve este tipo de contracción isocinética? Se ve en los deportes que requieren, digamos así, una aceleración y una aceleración en cuanto a un movimiento. Un ejemplo puede ser la natación. El atletismo, profe. El atletismo, baloncesto. Sí, también puede ser el atletismo.
¿Listo? Entonces tenemos que hablar también acá de lo que es la unidad motora, la motoneurona y todas las fibras musculares que inervan la forma de la unidad motora. También es importante en esta parte, pues, hablar de, digamos, del metabolismo de la fibra muscular inervada, de los números de fibras de la fibra motoneurona, de la velocidad de conducción y el tamaño del axón de la motoneurona. Aquí tenemos unidad motora tipo 1 y tipo 2 y cada uno, digamos, tiene unas características diferentes. En la tipo 1 tenemos la fibra delgada, mientras que en la 2 la fibra es gruesa y la frecuencia de descarga que se produce es de 8 a 10 Hz y en la de 2, en la tipo 2 es de 40 a 50 Hz. La primera, la tipo 1 tiene pocas fibras y la tipo 2 tiene muchas fibras. Ay, tan bonito. Ay, profe, disculpe. Qué pena. ¿Qué Señor, es frecuencia de descarga? ¿Qué es frecuencia de ¿qué descarga? es la frecuencia de descarga, niño? ¿Qué creen ustedes si estoy hablando de la unidad motora? Es la frecuencia de descarga. La energía que necesita para moverse, algo así. Sí, la energía. ¿Seguros? No sería más bien, o sea, la acción de las enzimas que permiten la contracción. Bueno, cuando nosotros O hablamos, ¿sí? la electricidad que pasa para que el de la orden al músculo de que se mueva, no sé. Pues ahí se puede apreciar que la unidad motora tipo 1 tiene pocas fibras de neurona y tiene una frecuencia menor que la que tiene muchas. Yo lo relacionaría con lo que están diciendo los compañeros también de como el impulso nervioso que le transmiten. No sé. Bueno, realmente cuando nosotros hablamos de la unidad motora, resulta que es como el motor que tenemos en las neuronas. Entonces, en este caso, ellas están inervadas por diferentes fibras a nivel de fibras musculares, ¿cierto? Entonces, ellas como tal, para realizar ese funcionamiento necesitan una potencia y esa potencia es una potencia de acción en la cual, digamos, permite transmitir como tal a través de la unión de todas las neuronas y también de toda, bueno, en este caso de la neurona muscular y de, digamos, la unidad motora, entonces, digamos, esa potencia es la que permite el funcionamiento como tal. Entonces, como hablamos de que se producen, digamos, por descarga, es como la manera en que permite o se permite la transmisión o el envío como tal de, ay, Dios mío, se me escapa. Profe, El envío como tal de la acción o de la información que se está enviando por cada una de las neuronas. Dime. El Supiera la estímulo energía. Dime. no sería el estímulo que le envía la neurona a la fibra muscular. Bueno, realmente sí. Digamos, ¿cómo se produce todo eso? Todo este proceso de las contracciones y todo esto, digamos, tiene en cuenta una parte de lo que es el sistema nervioso y eso produce, digamos, se produce como el envío de una señal y esas señales se envían como impulsos eléctricos, que es lo que nosotros llamamos en algún momento potencia o el potencial de acción. Y realmente se origina y es propio de qué? De las neuronas. Entonces, lo que permite es que se transmita, digamos, de neurona a neurona a través de lo que es la sinapsis, que son las uniones entre neuronas, para que realmente llegue al final a la fibra muscular a través, digamos, de todo lo que tiene que ver con la placa motora, que son la unión entre la neurona y la fibra muscular. Entonces es como la señal o los impulsos eléctricos o la cantidad como tal que me permite a mí el envío y recibir como tal esos impulsos. No sé si me hice entender. Señora. Sí, profe, sí se entendió.
Vale. Entonces acá en la parte de la biomecánica muscular, yo se las voy a mencionar así como muy por encimita, porque esto ya les dije que todo esto es lo que ustedes van a estudiar para el quiz, elementos de músculos esqueléticos. Entonces tenemos los elementos activos, pasivos, y tenemos también otras estructuras o elementos de unión como los vasos y los nervios. La anatomía del músculo esquelético, tenemos la parte de la masa muscular. También tenemos la parte de los tendones y elementos de inserción y cómo, digamos, cómo es la formación, cómo actúan y cuál es la capacidad de elongación de ellos, los componentes conjuntivos y la función del componente conjuntivo, que lo que permite es la transmisión, la fuerza generada en componente contráctil, es decir, ¿qué es contráctil? Que se alarga y se acorta, ¿cierto? La amortiguación de contracciones intensas, la protección integridad tendinosa frente a altas resistencias, la acumulación de energía elástica, el acortamiento del elemento contráctil, sin variar, aumentar la longitud global y facilitar el deslizamiento del músculo o de unas fibras respecto a otras. Este modelo mecánico muscular de Hill, ¿sí lo han escuchado? Pues, profe, yo he escuchado algo que se llama la ley del todo o nada, no sé si tenga algo que ver con eso. Que, si no estoy mal, es que cuando se da una contracción se tiene que dar las contracciones de todo el músculo. Bueno, este modelo muscular de Hill es como, digamos, tenemos en él 3 elementos y lo que nos permite a nosotros es realizar como una representación de las posibles respuestas que se pueden dar en los diferentes mecanismos musculares. Entonces, yo hablo de un componente contráctil. Ese componente contráctil es llamado CC. Entonces, está formado por miofibrillas y tiene un efecto contráctil como tal. Entonces, aquí tenemos como un circuito. Yo sé que esto lo tuvieron que haber visto en los que hicieron premédico. Entonces tenemos el componente contráctil, tenemos al lado derecho, donde tenemos las dos resistencias, ellas se encuentran en serie, entonces es un componente conjuntivo en serie, y donde se encuentra la P, la E y la C es el componente conjuntivo en paralelo, que se encuentran, entonces cuando tengo algo en paralelo es que comparte dos nodos, y cuando tengo algo en serie es porque comparte un nodo. Componente conjuntivo en serie, entonces digamos estamos hablando de este que está aquí sombreado con rosado. Aquí tenemos dos resistencias, ya se encuentran en series. Digamos en esta manera nosotros la podemos llamar, tenemos como formado un tendón. Lo que hace es que produce una riqueza en tejido fibroso limitada y limita la elasticidad y la transmisión de fuerza y tolera la tracción sin romperse. Es decir, que obviamente se puede producir cuando un tejido está, digamos así, en serie, pues puede producirse mucha más fuerza cuando nosotros estamos realizando diferentes tipos de movimientos a nivel muscular. Elemento conjuntivo en serie, entonces aquí tenemos, digamos, elementos en serie alineados. Podemos tener la cabeza, la actina, la cabeza, el cuello, el tubo de la miosina y los elementos elásticos en serie. Este es uno de los ejemplos en cuanto a los elementos en serie alineados. Componente conjuntivo en paralelo es el que tenemos acá señalado con la partecita rosadita. Está formado por el epimicio, el perimicio y el endomicio. Elevada capacidad elástica y generación de tensión después del estiramiento. Elemento conjuntivo paralelo, entonces aquí tenemos la estructura interna de la fibra muscular, los puentes de la actina y la miosina, el componente contráctil que hace parte del sarcómero, los miofilamentos, el endomicio y el perimicio y el epimicio. Todo esto, digamos, está formado todo lo que es el tendón y la aponeurosis. ¿Listo? Sí, señora. Profe, entonces eso prácticamente es como un esquema de las fuerzas que se aplican o algo así.
Espérense un momentico que a mí me aparece algo aquí, no sé qué carajos es. Espérense que ahora es que me están llegando los mensajes del WhatsApp. Profe, ¿nos podrías hacer el favor de pasarnos estas diapositivas para que no se nos pase ningún tema al momento de estudiar? Ya las diapositivas están en Classroom. Ellas están con toda la parte donde dice tipos de músculos. Ahí a lo último están estas diapositivas. Las que tuvieron que haber estudiado para el parcial. Creo que a algunos de ustedes no les descargaba bien y yo se las mandé al privado. Sí, señora. Bueno, esas Profe, esas son las únicas contracciones musculares que existen. Porque ¿has escuchado de otra? La contracción espasmódica y tetánica. Espasmódica. Sí, señora, y tetánica. Enfermedades, ¿no? Bueno, espérense un momentico. Bueno, la espasmódica se relaciona más con lo que es un espasmo, ¿no? Profe, pues yo tengo entendido que esas contracciones espasmódicas. Sí, dime, Oscar. Yo tengo entendido que esas contracciones espasmódicas se dan en los músculos lisos. Son las contracciones de los músculos lisos. O sea, sí, en sí son espasmos. Pero Sí, se en los músculos relacionan lisos. y se relacionan más con lo que son, digamos, calambres. Cuando uno siente de pronto un calambre, qué sé yo, cuando puede ser que estamos dormidos y tenemos un dolor intenso y realmente, Con yo lo los asocio de cólicos esa también se manera. relaciona. O existen algunos tipos de contracciones cuando las mujeres van a tener un bebé. Esas son algunas contracciones que se producen. Es más, algunas mujeres sufren de contracciones en la vagina después de haber tenido una relación sexual y les queda como tal, como si tuviera una palpitación en ellas. Pero no sé ellas a qué tipo de contracciones, porque eso sí no lo he leído, pero realmente ahora fue que me acordé, ahora que nos mencionaron esto, pero no sé, digamos, las encasillamos en cuál. No sé. Toca leer. La tetánica nunca la había escuchado. Vamos a ver, la contracción tetánica aquí dice que es la contracción tetánica. Una contracción tetánica también llamado estado tetanizado. Tetanizado. Es una contracción muscular sostenida evocada cuando el nervio motor que inerva un músculo esquelético emite potenciales de acción a una tasa muy alta. Durante este estado, una unidad motora ha sido estimulada al máximo por su neurona motora y permanece así durante algún tiempo. Esto ocurre cuando la unidad motora de un músculo es estimulada por múltiples impulsos a una frecuencia suficientemente alta. Las contracciones tetánicas suelen ser normales como cuando se sostiene una caja pesada. Los músculos a menudo exhiben algún nivel de actividad tetánica, lo que lleva al tono muscular para mantener la postura. Por ejemplo, en una posición agachada, algunos músculos requieren una contracción sostenida para mantener la posición.
La verdad nunca lo había escuchado. Pero sí se ha experimentado. Profe, Porque- Profe, yo tengo una profe, pregunta. pues yo tengo una definición así cortica. A mí una profesora me la explicó. Ella Ajá. es terapeuta ocupacional y ella pues nos decía que esa contracción básicamente se producía mediante una serie de estímulos que bombardeaban al músculo en sucesión rápida y que pues un claro ejemplo de ello serían, por ejemplo, los tics nerviosos que le daban, por lo menos a mí a veces me dan tics así nerviosos, entonces que ese era un ejemplo de contracción tetánica. Eso pues Ah, nos dijo ella. vale. Y Bueno, la muchas contracción gracias. y la contracción espasmódica, pues es donde básicamente el espasmo era la respuesta brusca al estímulo y que un ejemplo de ello era, por ejemplo, cuando a las mujeres nos daban los cólicos. Bueno, aquellas que les dan, sí. Sí, ok. Pues quería como complementar algo sobre eso. Vean, muchas gracias. Hoy aprendí algo. Muchas gracias, María de los Ángeles. Bueno, niños, entonces, Profe, yo tengo una señor, pregunta, profe. Es sí. como curiosidad. Referente cuando uno puede mover las orejas o, bueno, levantar las cejas, mover como tal el cuero cabelludo, por decirlo así, ese tipo de contracción muscular, ¿cómo se da, profe? Porque pues tengo entendido que eso es por influencia en el músculo, los músculos que están alrededor pues, de donde uno note esto. Bueno, la verdad, bueno, yo relaciono también mucho porque eso todos no lo hacemos. Digamos, yo no lo puedo hacer, yo no lo hago, pero según tengo entendido, eso se da más porque las personas lo han aprendido y lo que hacen es que contraen obviamente esos músculos de una manera voluntaria. Entonces tú aprendes como tal a moverlos, pero realmente no sé cómo se produce eso, porque la verdad es que nunca lo he hecho y no, o sea, sí he intentado, pero no soy capaz de moverlo. Sí, profe. Pues un profesor nos había comentado que eso era por entrenamiento, pero quién sabe qué clase de entrenamiento uno le puede dar pues, más a ese tipo de músculos. La verdad yo tampoco sé, pero sí sé que de pronto se pueden producir, digamos, eh, de pronto desde pequeño te colocas tú a hacer diferentes tipos de movimientos. Por ejemplo, yo lo asocio mucho con que, bueno, ahí dice que, según tengo entendido, pues dice que se aprende, pero yo creo que algunas personas tienen como ciertas características y eso a nivel genético. Por ejemplo, dicen que algunos movimientos que uno hace son dominantes. No sé si ustedes han intentado de pronto doblar la lengua o hacerla como una estrella o colocarla como una bolita. No todas las personas pueden hacer eso. Y eso es dominante. Sí, profe. Entonces yo lo relaciono también por esa parte. No sé si me esté equivocando. ¿Listo? Entonces, Yo alguna vez leí sobre eso, profe, de la lengua y eso es por los genes, eso ya es cosas genéticas que por eso. adquieren las personas, algo así. Pues yo lo digo también por genética, por eso yo dije, por ejemplo, yo la lengua mía la coloco de lado y lado y la hago como una bolita. Y conozco muchas personas que no lo hacen. Y es más, mis hijos no lo hacen. Entonces, no sé, pensaría yo que son dominantes o algunos movimientos que hacemos con las manos. Profe, pero, o sea, ¿qué será? ¿Será fisiológico como tal? Porque, por ejemplo, yo puedo voltear la lengua totalmente, pero es porque tengo el frenillo. Entonces, el frenillo me permite voltear la lengua sin que haya ningún problema. Entonces, ¿será eso? O sea, ¿será más como lo fisiológico, las características que cada lengua o cada músculo puede tomar, según los genes, obvio? Bueno, esto sí es más relacionado. Y de pronto tú se lo transmitas a tus futuros hijos. Y de pronto a ti te lo transmitió tu papá o tu mamá. Sí, claro, mi papá también lo tiene.
¿Sí ves? Entonces es eso. Bueno, niños, entonces yo voy a dejar la clase hasta hoy, ni siquiera es porque, también es porque estoy trabajando con los datos y yo creo que ya mueren y yo tengo clase a las 6 de la mañana y necesito datos para esa clase si no me llega el servicio del internet. Entonces, espero que haya sido de su agrado todo, espero que me trabajen en el tiempo también se los voy a dar para que trabajen en las preguntitas del parcial. Y por favor, los que no vayan a hacerla, me avisan por el interno, profe, yo no las voy a responder para yo tener en cuenta eso, ¿vale? Listo, profe, sí, señora. Muchas gracias. Muchas gracias. Niños, cualquier duda que tengan, yo les voy a agradecer. Hola. Profe, yo sí tengo. Y con mucho gusto, porque como por medio... Profe, se le fue. No me escuchan. Y ahora sí, profe. Ahora sí. Profe. Que les estaba diciendo que cualquier inconveniente que tengan o cualquier duda que tengan me escriban, porque a mí me queda más fácil, digamos, en estos momentos que ando sin conectividad, responderle por WhatsApp porque tengo obviamente los datos, me incluyen WhatsApp gratis, que estarle respondiendo a ustedes, digamos, por medio ¿de qué? Por medio de acá conectados en esta parte. Pero les dije que si tenían alguna duda, si no, para terminar la clase. Profe, pues yo sí tengo una pregunta, pero es referente a lo del proyecto.